bienvenidos a todos, listos para una inmersión profunda en la era pre-crash de Estados Unidos, justo antes del colapso de 1929. Prepárese para un viaje fascinante a través de los rugientes años 20, una época que, aunque llena de exuberancia y prosperidad, albergaba las semillas de su propia destrucción. Exacto. Y para ti que te apasiona el mundo de las inversiones, este análisis te será especialmente útil. A partir de trabajos de historiadores como Galbraith, esto fue en 1954, por cierto, y relatos de primera mano como las memorias de Hoover de 1952, vamos a desentrañar los factores que hicieron posible el crash del 29, con especial atención a la especulación desenfrenada y las políticas de la laissez-faire. Me encanta la idea de usar la historia como una lupa para comprender mejor las dinámicas del mercado actual. Imagino que encontraremos paralelismos sorprendentes. Para empezar, hablemos de la década de 1920. A menudo se la describe como una era de auge industrial, producción en masa y una cultura de consumo, impulsada por el crédito fácil y la publicidad agresiva. ¿Cómo era realmente la situación para el ciudadano promedio? Si bien es cierto que la industria florecía y la producción en masa estaba en auge, la realidad es que esta prosperidad no se distribuía de manera equitativa. Autores como Thomas and Morganwitz en 1979 nos recuerdan que muchos agricultores y trabajadores industriales luchaban por sobrevivir, mientras que una élite privilegiada disfrutaba de una riqueza sin precedentes. Y es interesante esa disparidad, ¿no? Por un lado, la imagen icónica de los felices años Vicente, con fiestas extravagantes y un optimismo desbordante, y por otro, una creciente desigualdad que generaba tensiones sociales. ¿Cómo se conectaba esta realidad social con el mundo de las inversiones? Esa es una pregunta clave. Para cualquier inversionista, comprender el tejido socioeconómico de un periodo es fundamental. Las ansiedades, aspiraciones y el poder adquisitivo de los diferentes grupos sociales influyen directamente en las tendencias del mercado. No se trata solo de números, se trata de personas y su comportamiento. Totalmente. Y hablando de personas, la década de 1920 Jetín también fue testigo de una urbanización masiva. Las ciudades se convirtieron en centros neurálgicos de innovación y consumo, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida en busca de oportunidades y una vida moderna. Exacto. Y esta migración masiva tuvo un impacto directo en el mercado. Pensemos en el auge del cine y la radio, que no solo proporcionaban entretenimiento, sino que también se convirtieron en poderosas herramientas para moldear estilos de vida y deseos. Es fascinante cómo estas nuevas tecnologías, además de entretener, estaban configurando los hábitos de consumo. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de cómo la radio o el cine influyeron en el mercado? Claro, Frederick Louis Allen, en su libro Only Yesterday de 1931, describe cómo Hollywood y la radio no eran simples novedades, sino que ejercían una enorme influencia en la conciencia nacional y, por lo tanto, en la demanda de productos. Hasta que un inversor astuto de la época, al comprender el impacto de estas tecnologías en el comportamiento del consumidor, podría haber identificado oportunidades de inversión en sectores emergentes. Exactamente. Detectar las tecnologías emergentes y su potencial para transformar o crear nuevos mercados es crucial para cualquier inversor. Se trata de anticiparse a los cambios en el comportamiento del consumidor impulsados por estas innovaciones. Suena una estrategia muy valiosa, incluso en el mercado actual. Ahora, hablemos de un tema que me intriga especialmente: la fiebre de la tierra en Florida. Imagina, sol, playas paradisíacas y la promesa de hacerse rico rápidamente. Florida se convirtió en el epicentro de un frenesí especulativo que atrajo a miles de personas. Y con financiaciones tan accesibles como pagos iniciales del 10%. No es de extrañar que la especulación se desatara. La gente compraba terrenos, a menudo simples lotes vacíos, basándose en meras promesas y sueños de futuro. Me imagino que esta euforia descontrolada tuvo consecuencias negativas. ¿Puedes contarnos algunos ejemplos concretos de cómo se manifestó esta burbuja especulativa y cómo terminó? Por supuesto. En Miami y Miami Beach, por ejemplo, los precios de la tierra se dispararon a niveles absurdos. Había lotes que se vendían por sumas exorbitantes, algunos alcanzando los $75,000 de la época, y ni siquiera eran propiedades frente al mar. También surgieron esquemas dudosos, como el orquestado por Charles Ponzi, quien vendía terrenos en una supuesta urbanización cerca de Jacksonville, que en realidad se encontraba a más de 100 kilómetros de la ciudad. ¡Wow! Es increíble cómo la codicia y la falta de información pueden llevar a la gente a tomar decisiones tan arriesgadas. ¿Qué podemos aprender de este episodio como inversores? Una lección fundamental es la importancia de saber distinguir entre un crecimiento genuino y una especulación insostenible, por muy atractiva que parezca la narrativa. La burbuja inmobiliaria de Florida es un claro ejemplo de cómo la euforia puede cegarnos ante los riesgos reales. Sin duda, una lección que sigue vigente en el mundo de las inversiones. Para comprender mejor el contexto de esta época, hablemos de la filosofía política predominante, el laissez-faire. En esencia, se trataba de mantener al gobierno al margen de la economía,
permitiendo que el libre mercado siguiera su curso. Las presidencias de Harding y Coolidge, con su énfasis en la reducción de impuestos y la desregulación, personifican a la perfección este enfoque de no intervención. Si bien sus defensores argumentaban que estas políticas impulsaban el crecimiento económico, sus críticos, incluyendo al propio Hoover más adelante, reconocieron su contribución a la desigualdad y a la creación de un caldo de cultivo para comportamientos arriesgados. Es interesante cómo Hoover, un defensor inicial del laissez-faire, cambió de opinión tras la Gran Depresión. En sus memorias, publicadas en 1952, reconoce las limitaciones de esta política y argumenta que si bien la reducción de impuestos puede estimular la economía, también puede exacerbar las disparidades sociales y económicas existentes. Precisamente, es importante comprender las complejidades de estas soluciones aparentemente simples y sus consecuencias imprevistas. Existe un delicado equilibrio entre fomentar el crecimiento y garantizar una prosperidad equitativa, una lección que resuena con fuerza en la actualidad. Entonces, tenemos este escenario complejo, un auge económico con vulnerabilidades subyacentes, un frenesí especulativo en Florida, y un gobierno comprometido con la no intervención. Pero no olvidemos los cambios culturales que se están produciendo al mismo tiempo. Hablemos de las flappers, el jazz, y el surgimiento de una nueva generación que desafiaba las normas sociales. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la prohibición, que si bien buscaba frenar los males sociales asociados al consumo de alcohol, tuvo consecuencias imprevistas y bastante dramáticas. Efectivamente, la prohibición, con la noble intención de reducir los problemas sociales relacionados con el alcohol, terminó impulsando el crimen organizado y creando un mercado negro, que prosperó con la producción y distribución ilegal del licor. Es como intentar contener una marea. La gente siempre encontrará la manera de conseguir lo que desea. Y cuando se criminaliza algo, a menudo se lo empuja a la clandestinidad, haciéndolo más peligroso e incontrolable. Y este es un punto clave. La prohibición nos enseña cómo la intervención del gobierno, incluso con buenas intenciones, puede tener resultados complejos e impredecibles. Resalta la importancia de considerar cuidadosamente las posibles consecuencias no deseadas de cualquier decisión política, especialmente aquellas que afectan la actividad económica. Es un recordatorio de que los mercados, al igual que las sociedades, son sistemas complejos con intrincados mecanismos de retroalimentación. Tratar de controlarlos o manipularlos sin una comprensión profunda de estas dinámicas puede conducir a resultados imprevistos y a menudo indeseables. Precisamente, se trata de reconocer los límites de nuestra capacidad para predecir y controlar sistemas complejos, ya sea que hablemos de mercados financieros o del comportamiento social. O alguno de los cambios culturales que mencionábamos. No podemos olvidar el impacto del movimiento flapper. Estas mujeres desafiaron las normas tradicionales con sus faldas cortas de pelo a la garzón, y su pasión para el jazz era una clara ruptura con las restricciones victorianas y una celebración de la individualidad y la autoexpresión. Y este cambio social no se limitaba a la moda. Reflejaba una transformación más profunda en las actitudes hacia los roles de género y la autonomía personal. Las mujeres ingresaban a la fuerza laboral en mayor número, exigían el derecho al voto y desafiaban las expectativas sociales. Es fascinante cómo un cambio cultural de esta magnitud puede tener repercusiones en el mundo de las inversiones. ¿Podrías explicarnos cómo estos cambios sociales pueden influir en las decisiones de un inversor? Por supuesto. Comprender estas corrientes culturales puede ser increíblemente útil para los inversores. Los cambios en la demografía, los valores y los estilos de vida pueden tener un profundo impacto en el comportamiento del consumidor y, por extensión, en las tendencias del mercado. Entonces, prestar atención a las tendencias sociales puede dar a los inversores una ventaja. Es realmente interesante. Puedes darnos un ejemplo concreto de cómo esto podría funcionar en la práctica. Pensemos en el auge del automóvil en la década de 1920. No era solo una maravilla tecnológica, representaba la libertad, la movilidad, una forma completamente nueva de experimentar el mundo. Este cambio de mentalidad impulsó una demanda inmensa, no solo de automóviles en sí, sino también de industrias relacionadas, estaciones de servicio, construcción de carreteras, turismo. Un inversor perspicaz, al reconocer este cambio cultural y sus implicaciones, podría haber visto el potencial de crecimiento en esas industrias relacionadas. Se trata de conectar los puntos. Exactamente. Se trata de mirar más allá de los números inmediatos y comprender las fuerzas más profundas que impulsan el comportamiento del mercado. Y a veces, esas fuerzas tienen sus raíces en las transformaciones culturales y la evolución de las normas sociales. Ahora bien, para entender mejor las decisiones de inversión de la época, hablemos de los presidentes que gobernaron Estados Unidos durante este periodo crucial. Comencemos con Warren G. Harding, quien asumió el cargo en 1921. Su presidencia, aunque marcada por escándalos, también se recuerda por su lema «Retorno a la normalidad», que reflejaba el deseo de dejar atrás los trastornos de la Primera Guerra Mundial y avanzar un periodo de paz y prosperidad. Es interesante cómo ese tema de la normalidad resuena incluso en la actualidad, después de periodos de crisis o incertidumbre.
A menudo surge este anhelo de estabilidad y un retorno a patrones familiares. Y Harding, con su encanto campechano y su énfasis en los valores tradicionales, parecía encarnar ese anhelo. Sus políticas, centradas en reducir la intervención del gobierno en la economía y promover los intereses empresariales, se alineaban con la filosofía del laissez-faire que dominaba la época. Exacto. Harding creía en un gobierno limitado y en poder del libre mercado para impulsar el crecimiento económico. Sus políticas de reducción de impuestos y desregulación fueron bien recibidas por el sector empresarial, que prosperó durante su mandato. Luego tenemos a Calvin Coolidge, quien asumió la presidencia tras la muerte de Harding en 1923. Conocido por su carácter taciturno y su firme creencia en un gobierno limitado, Coolidge se convirtió en un símbolo del auge económico de los años 20. Su famosa frase, "El negocio de Estados Unidos son los negocios", resume a la perfección su filosofía. Coolidge veía el papel del gobierno como un facilitador, no como un director de la actividad económica. Creía en la reducción de impuestos, la desregulación, y en permitir que las fuerzas del mercado operaran con una interferencia mínima. Entonces, tanto Harding como Coolidge abrazaron este enfoque de no intervención en la gobernanza, confiando en la sabiduría inherente del libre mercado. Así es. Y aunque algunos atribuyen a sus políticas el fomento del crecimiento económico de la década de 1920, otros argumentan que también contribuyeron a la creciente brecha entre ricos y pobres y a la especulación desenfrenada que finalmente condujo al crack de 1929. Es un debate que continúa hasta el día de hoy. El papel del gobierno en la regulación de los mercados, el equilibrio entre fomentar el crecimiento y garantizar la equidad. Precisamente. Y al analizar los eventos que condujeron al crack de 1929, es importante considerar estas diferentes perspectivas y comprender las posibles consecuencias tanto de una regulación excesiva como de un laissez-faire desenfrenado. Hablemos ahora del hombre que heredó este complejo panorama económico y social, Herbert Hoover. Tomó posesión del cargo en 1929, pocos meses antes del crack bursátil que definiría su presidencia. Hoover, un exitoso ingeniero y empresario, llegó a la presidencia con una reputación de competencia y eficiencia. Era un firme creyente en el individualismo y la autosuficiencia, valores que habían moldeado su propio ascenso desde orígenes humildes. Pero su presidencia, pronto, se vio eclipsada por la Gran Depresión, una crisis económica global que desafió sus creencias fundamentales y lo obligó a confrontar las limitaciones de la economía de la laissez-faire. Sin duda, el crack bursátil de 1929 expuso las vulnerabilidades de una economía construida sobre la especulación y el crédito fácil. Los bancos quebraron, las empresas colapsaron y el desempleo se disparó, dejando a millones de estadounidenses luchando por sobrevivir. Es un duro recordatorio de que incluso las mentes más brillantes y los planes mejor tasados pueden verse superados por acontecimientos imprevistos. Y pone de manifiesto la necesidad de adaptabilidad, la capacidad de ajustar el rumbo ante las circunstancias cambiantes. Hoover, a pesar de su adhesión inicial a los principios del laissez-faire, finalmente reconoció la necesidad de la intervención del gobierno para mitigar el sufrimiento causado por la depresión. Sus esfuerzos, aunque criticados por algunos por ser insuficientes y tardíos, sentaron las bases para los programas gubernamentales más amplios, implementados por su sucesor Franklin D. Roosevelt bajo el New Deal. Así es. La Gran Depresión marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense, dando paso a una era de mayor participación del gobierno en la economía y a un reconocimiento de la necesidad de redes de seguridad social para proteger a las poblaciones vulnerables. Hemos cubierto mucho terreno en esta inversión profunda, explorando las fuerzas sociales, culturales, económicas y políticas que dieron forma a los Estados Unidos antes de 1929. Y a medida que avanzamos hacia la parte final de nuestro análisis, tengamos en cuenta la interconexión de estas fuerzas, cómo interactúan e influyen entre sí de maneras complejas y a menudo impredecibles. Es un recordatorio de que invertir, como la vida, se trata de comprender el contexto, reconocer patrones y estar preparado para lo inesperado. Y hablando de lo inesperado, entremos de lleno en el tema de la especulación, el hilo conductor que une todos estos elementos. Efectivamente, la prohibición, con la noble intención de reducir los problemas sociales relacionados con el alcohol, terminó impulsando el crimen organizado y creando un mercado negro que prosperó con la producción y distribución ilegal de licor. Es como intentar contener una marea. La gente siempre encontrará la manera de conseguir lo que desea. Y cuando se criminaliza algo a menudo, se lo empuja a la clandestinidad haciéndolo más peligroso e incontrolable. Y este es un punto clave. La prohibición nos enseña cómo la intervención del gobierno, incluso con buenas intenciones, puede tener resultados complejos e impredecibles. Resalta la importancia de considerar cuidadosamente las posibles consecuencias no deseadas de cualquier decisión política, especialmente aquellas que afectan la actividad económica. Es un recordatorio de que los mercados, al igual que las sociedades, son sistemas complejos, con intrincados mecanismos de retroalimentación. Tratar de controlarlos o manipularlos sin una comprensión
profunda de estas dinámicas puede conducir a resultados imprevistos y a menudo indeseables. Precisamente se trata de reconocer los límites de nuestra capacidad para predecir y controlar sistemas complejos, ya sea que hablemos de mercados financieros o del comportamiento social. Volviendo a los cambios culturales que mencionábamos, no podemos olvidar el impacto del movimiento Flapper. Estas mujeres desafiaron las normas tradicionales con sus faldas cortas, cortes de pelo a la garzón. Y su pasión para el jazz era una clara ruptura con las restricciones victorianas y una celebración de la individualidad y la autoexpresión. Y este cambio social no se limitaba a la moda, refleja una transformación más profunda en las actitudes hacia los roles de género y la autonomía personal. Las mujeres ingresaban a la fuerza laboral en mayor número, exigían el derecho al voto y desafiaban las expectativas sociales. Es fascinante cómo un cambio cultural de esta magnitud puede tener repercusiones en el mundo de las inversiones. ¿Podrías explicarnos cómo estos cambios sociales pueden influir en las decisiones de un inversor? Por supuesto, comprender estas corrientes culturales puede ser increíblemente útil para los inversores. Los cambios en la demografía, los valores y los estilos de vida pueden tener un profundo impacto en el comportamiento del consumidor y, por extensión, en las tendencias del mercado. Entonces, prestar atención a las tendencias sociales puede dar a los inversores una ventaja. Es realmente interesante. ¿Puede darnos un ejemplo concreto de cómo esto podría funcionar en la práctica? Pensemos en el auge del automóvil en la década de 1920. No era solo una maravilla tecnológica, representaba la libertad, la movilidad. Una forma completamente nueva de experimentar el mundo. Este cambio de mentalidad impulsó una demanda inmensa, no solo de automóviles en sí, sino también de industrias relacionadas. Estaciones de servicio, construcción de carreteras, turismo. Un inversor perspicaz, al conocer este cambio cultural y sus implicaciones, podría haber visto el potencial de crecimiento en esas industrias relacionadas. Se trata de conectar los puntos. Exactamente, se trata de mirar más allá de los números inmediatos y comprender las fuerzas más profundas que impulsan el comportamiento del mercado, y a veces esas fuerzas tienen sus raíces en las transformaciones culturales y la evolución de las normas sociales. Ahora bien, para entender mejor las decisiones de inversión de la época, hablemos de los presidentes que gobernaron Estados Unidos durante este periodo crucial. Comencemos con Warren G. Harding, quien asumió el cargo en 1921. Su presidencia, aunque marcada por escándalos, también se recuerda por su lema «Retorno a la normalidad», que reflejaba el deseo de dejar atrás los trastornos de la Primera Guerra Mundial y abrazar un periodo de paz y prosperidad. Es interesante cómo ese tema de la normalidad resuena incluso en la actualidad, después de periodos de crisis o incertidumbre. A menudo surge este anhelo de estabilidad y un retorno a patrones familiares. Y Harding, con su encanto campechano y su énfasis en los valores tradicionales, parecía encarnar ese anhelo. Sus políticas centradas en reducir la intervención del gobierno en la economía y promover los intereses empresariales se alineaban con la filosofía de laissez-faire que dominaba la época. Exacto. Harding creía en un gobierno limitado y en el poder del libre mercado para impulsar el crecimiento económico. Sus políticas de reducción de impuestos y desregulación fueron bien recibidas por el sector empresarial, que prosperó durante su mandato. Luego tenemos a Calvin Coolidge, quien asumió la presidencia tras la muerte de Harding en 1923, conocido por su carácter taciturno y su firme creencia en un gobierno limitado. Coolidge se convirtió en un símbolo del auge económico de los años 20. Su famosa frase, «El negocio de Estados Unidos son los negocios», resume a la perfección. Su filosofía. Coolidge veía el papel del gobierno como un facilitador, no como un director de la actividad económica. Creía en la reducción de impuestos, la desregulación, y en permitir que las fuerzas del mercado operaran con una interferencia mínima. Entonces, tanto Harding como Coolidge abrazaron este enfoque de no intervención en la gobernanza, confiando en la sabiduría inherente del libre mercado. Así es, y aunque algunos atribuyen a sus políticas el fomento del crecimiento económico de la década de 1920, otros argumentan que también contribuyeron a la creciente brecha entre ricos y pobres y la especulación desenfrenada que finalmente condujo al crack de 1929. Es un debate que continúa hasta el día de hoy el papel del gobierno en la regulación de los mercados, el equilibrio entre fomentar el crecimiento y garantizar la equidad. Precisamente, y al analizar los eventos que condujeron al crack de 1929, es importante considerar estas diferentes perspectivas y comprender las posibles consecuencias, tanto de una regulación excesiva como de un laissez-faire desenfrenado. Hablemos ahora del hombre que heredó este complejo panorama económico y social. Herbert Hoover tomó posesión del cargo en 1929, pocos meses antes del crack bursátil que definiría su presidencia. Hoover, un exitoso ingeniero y empresario, llegó a la presidencia con una reputación de competencia y eficiencia. Era un firme creyente en el individualismo y la autosuficiencia, valores que habían moldeado su propio ascenso desde orígenes humildes. Pero su presidencia pronto se vio eclipsada por la Gran Depresión, una crisis económica global que desafió sus creencias fundamentales.
y lo obligó a confrontar las limitaciones de la economía del laissez-faire. Sin duda, el crack bursátil de 1929 expuso las vulnerabilidades de una economía construida sobre la especulación y el crédito fácil. Los bancos quebraron. Las empresas colapsaron y el desempleo se disparó, dejando a millones de estadounidenses luchando por sobrevivir. Es un duro recordatorio de que incluso las mentes más brillantes y los planes mejor trazados pueden verse superados por acontecimientos imprevistos. Y pone de manifiesto la necesidad de adaptabilidad, la capacidad de ajustar el rumbo ante las circunstancias cambiantes. Hoover, a pesar de su adhesión inicial a los principios del laissez-faire, finalmente reconoció la necesidad de la intervención del gobierno para mitigar el sufrimiento causado por la depresión. Sus esfuerzos, aunque criticados por algunos por ser insuficientes y tardíos, sentaron las bases para los programas gubernamentales más amplios, implementados por su sucesor Franklin D. Roosevelt bajo el New Deal. Así es, la Gran Depresión marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense, dando paso a una era de mayor participación del gobierno en la economía y a un reconocimiento de la necesidad de redes de seguridad social para proteger a las poblaciones vulnerables. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda, explorando las fuerzas sociales, culturales, económicas y políticas que dieron forma a los Estados Unidos antes de 1929. Y a medida que avanzamos hacia la parte final de nuestro análisis, tengamos en cuenta la interconexión de estas fuerzas, cómo interactúan e influyen entre sí, de maneras complejas y a menudo impredecibles. Es un recordatorio de que invertir como la vida se trata de comprender el contexto, reconocer patrones y estar preparado para lo inesperado. Y hablando de lo inesperado, entremos de lleno en el tema de la especulación, el hilo conductor que une todos estos elementos. La década de 1920 fue testigo de un auge sin precedentes en la actividad especulativa, no solo en el mercado inmobiliario de Florida, sino también en la bolsa de valores. Es fácil mirar hacia atrás y juzgar a aquellos que se vieron atrapados en ese frenesí. Pero hay que recordar el contexto. La economía estaba en auge, surgían nuevas tecnologías y existía la sensación de que se podían hacer fortunas rápidamente. Exacto. Es fundamental evitar el sesgo retrospectivo. En aquel momento, la fiebre especulativa se vio impulsada por una confluencia de factores. El crédito era fácilmente accesible, a menudo con pagos iniciales muy bajos, lo que permitía a las personas apalancarse considerablemente. Es como la mentalidad de compra ahora, paga después, que vemos hoy en día, pero a una escala mucho mayor. Y claro, esto tiene que tener un lado oscuro, ¿verdad? Sin duda, este fácil acceso al crédito, junto con la falta de supervisión regulatoria, creó un caldo de cultivo para la toma excesiva de riesgos. La gente compraba acciones con margen, esencialmente pidiendo dinero prestado para invertir, amplificando tanto sus ganancias potenciales como sus pérdidas. Es como un juego de póker de altas apuestas donde todos van con todo, esperando ganar el premio gordo. Pero como sabemos tanto en el póker como en los mercados, la casa siempre tiene ventaja. Esa es una gran analogía. Y en este caso, la casa era la volatilidad inherente e impredecibilidad del mercado. Cuando los precios comenzaron a bajar, aquellos que estaban fuertemente apalancados se enfrentaron a pérdidas devastadoras. Y esta cascada de pérdidas desencadenó una reacción en cadena que condujo al infame crack bursátil de 1929. No fue solo una crisis financiera, fue un colapso de la confianza, una ruptura del sueño americano. ¿Cuáles son las principales lecciones que podemos extraer de este periodo para aplicarlas a nuestras inversiones hoy en día? El crack del 29 nos recuerda la fragilidad de una economía construida sobre especulación insostenible y destaca la importancia de principios financieros sólidos, diversificación, gestión de riesgos y una perspectiva a largo plazo. Estas lecciones siguen siendo tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Totalmente de acuerdo. A pesar de que las dinámicas específicas del mercado cambian con el tiempo, los principios básicos de una inversión inteligente permanecen constantes. Se trata de comprender el valor, gestionar el riesgo y evitar la tentación de perseguir ganancias rápidas basadas en la especulación. Exactamente, observar el pasado nos ayuda a identificar patrones y a entender cómo las fuerzas sociales, políticas y económicas interactúan para dar forma a los mercados. En el caso del periodo previo al crack del 29, vemos cómo la euforia especulativa impulsada por el crédito fácil y la falta de regulación creó una burbuja que finalmente estalló. Es una valiosa lección para cualquier inversor. No podemos dejarnos llevar por la euforia del momento sin antes analizar a fondo los fundamentos y los riesgos asociados. Así es, la historia nos ofrece un sinfín de ejemplos de burbujas especulativas que terminaron mal. El crack del 29, la burbuja de las .com, con la crisis inmobiliaria de 2008, todos ellos comparten un patrón común, un optimismo desmedido, que lleva a una desconexión entre el precio de los activos y su valor real. Para concluir esta inmersión profunda en la era pre-crash de Estados Unidos, me gustaría dejar a nuestros oyentes con algunas preguntas para la reflexión. ¿Qué paralelismos ves entre la era pre-1929 y el mercado actual? ¿Qué medidas puedes tomar como inversor para protegerte de las burbujas especulativas? Y finalmente, ¿qué lecciones podemos aprender del pasado para construir un futuro financiero más estable y próspero?
Excelentes preguntas. Recordemos que la historia no se repite, pero rima. Observando el pasado y comprendiendo las dinámicas que llevaron a crisis anteriores, podemos estar mejor preparados para afrontar los desafíos del presente y construir un futuro financiero más sólido. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en el mundo de las inversiones a través de la historia. Hasta la próxima y Cálices Inversiones.